Grábeme, don David. Ah, no, grábeme, don Quique, a esta hora de la noche. Grábeme, don Quique. Híjole, casi se me sale el corazón cuando leí que Latinoamérica sufre una ola de gobernantes populistas e ineptos. Híjole, dije, Dios mío, vamos rumbo a Venezuela. Después me di cuenta que era Ernesto Zedillo, el expresidente de México, el del Fobaproa, el de la entrega de los trenes, el de Acteal, el que lo decía, y dije, bueno. Y después me di cuenta que el que lo retuiteaba era Calderón y dije, no, chinguen a su madre. Pero creo que es importante para el contexto, para la mesa que se viene, decirle que el expresidente Ernesto Zedillo cargó contra los gobiernos de izquierda en América Latina al participar en la conferencia digital Perspectivas Económicas y el futuro de la tecnología en Latinoamérica, organizada por NTT Data. Señaló que la región sufre una ola de gobernantes populistas e ineptos, aunque no mencionó casos particulares. Bueno, para ineptos, él entenderá que estamos esperando que acerte las jaladas que se aventó. Se refirió a la gestión de la pandemia en la región como el desastre latinoamericano y también se dio tiempo de comentar sobre la importancia de las reformas estructurales para incentivar el crecimiento económico, aunque no puntualizó casos específicos de países. Le cito lo que dijo el cabrón de Zedillo. Esperemos que la ola de gobernantes populistas e ineptos que están sufriendo un buen número de países latinoamericanos sea seguida, gracias a la democracia que, aunque dañada, aún tenemos, de liderazgos decididos y capaces de hacer lo necesario para que nuestras naciones se encaucen firmemente en el camino del desarrollo y la superación de nuestros rezagos históricos. Criticó la decisión de algunos países latinoamericanos de detener y revertir reformas estructurales ya adoptadas en el pasado y que mucha falta harán para favorecer el desarrollo de nuestros países. Sigo leyendo. Contrario a lo que proclaman gobernantes populistas, la causa del pobre desempeño de las economías latinoamericanas en años recientes no se encuentra en las reformas de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. En realidad, el problema con nuestros países no es que tuvieran reformas. El problema es que estas nunca fueron lo suficientemente completas en sus objetivos ni en su ejecución, señaló Ernesto Zedillo. Parte de esa trunca implementación, aseguró, se debe a que las reformas estructurales siempre han enfrentado, por un lado, una resistencia significativa por quienes han logrado capturar y concentrar el poder económico y político. Además, las reformas, al no haberse explicado, deliberado y justificado suficientemente, han carecido del apoyo político de la generalidad de los ciudadanos. Y para cerrar, el reto, dice Zedillo, consiste en lograr ese apoyo y superar la resistencia de los intereses creados. Nuestras sociedades necesitan percibir con certeza y confianza lo que se ofrece a cambio del esfuerzo para lograr la productividad y la legalidad que daría sustento a un crecimiento económico muy por encima del que ahora puede anticiparse para el mediano y largo plazo. Criticó que durante 2020 varios países de la región descuidaron y minimizaron los riesgos de la pandemia por COVID-19, lo cual, dijo, derivó a la postre no solo en malas decisiones de salud pública, sino también económicas. Reaccionaban jugando las cartas de la división, la demagogia y el populismo. Mire qué hijo de la chingada este Zedillo. Reformas estructurales como la que se aprobó con moches en tiempos de Peña Nieto, como la que nos dijo Emilio Lozoya, que se aprobó repartiendo billetes a lo cabrón, la reforma energética de Peña Nieto. Esa era una reforma estructural, que no, don Ernesto Zedillo. ¿Con qué cara, hijo de la chingada, cuando usted nos ensartó a esta generación y a las que vienen las deudas privadas como deudas públicas? Mire qué hijo de, con ganas de mandarlo a la, ya sabe para dónde. Para hablar precisamente de este y otros temas, le doy la bienvenida a esta mesa de diálogo al querido Eddie Small. ¿Cómo estás, Eddie? Muy buenas noches. Auditorio, y pues sí, definitivamente entrando en temas, es una vergüenza, una verdadera vergüenza este tema de
de que se ponga a declarar que están viviendo una ola como si fuera una pandemia de populismo y de inútiles y de todo lo que los insultó. Yo le preguntaría, si ser un inútil y ser un idiota es agarrar y cuidar a tu pueblo y protegerlo de todos los abusos que antes sucedían, si ser un idiota y ser un inútil populista es no endeudar a tu pueblo, si ser un idiota y ser un inútil populista es realmente hasta ver la forma en la que no suban los energéticos en este problema tan difícil que estamos viviendo, en esta guerra que finalmente está presionando los precios, más la pospandemia, y ver cómo haces desde el gobierno para que no se encarezca la gasolina, para ver la forma en la que quitas el IEPS y todos los apoyos que estamos viendo. Si finalmente ser un inútil y un idiota populista es agarrar y construir en tiempo récord con la mano y la ayuda de nuestra Sedena un aeropuerto en menos de 2 años, si ser un idiota y un inútil es tener el récord de recaudación más alto del país con todo y una pandemia y en medio de una pandemia, si ser un idiota y un inútil populista es finalmente invitar y persuadir a que todo mundo, los que no pagaban ahora paguen, si ser un idiota y un inútil populista es tener el peso más sólido con todo y una pandemia que es increíble, y si ser un idiota y un inútil populista es tener las más altas reservas en Banco de México de toda la historia, si ser un idiota populista, como dice este señor, es no agarrar y hacer este tipo de triquiñuelas para generar un Fobaproa que, como bien dijiste, lo vamos a acabar pagando nosotros y quién sabe cuántas generaciones más. Y lo peor es que ni siquiera fue agarrar deuda privada y volverla pública, fue una deuda saqueada, porque no se nos olvide que ese dinero que le dio en ese tiempo a los bancos fue para llevar sus bancos a números negros y después poder vender los bancos a extranjeros y así llevarse todo el dinero cuando esos bancos estaban quebrados. Fue una estrategia perfectamente bien para inflar, como típicas empresas cuando buscan cómo inflar sus números y tener evita, para de alguna manera después ver a cuántos times evita, cuántas veces evita, les compran sus compañías. Si ser un idiota y un inútil populista es agarrar y velar por los adultos mayores y garantizarles que después de que trabajaron toda su vida y gracias a los otros no tuvieron ni siquiera prestaciones, porque esa es la verdad, porque nunca persuadieron a que los empresarios se pusieran en orden en esos tiempos del capitalismo y del conservadurismo y del neoliberalismo, donde no importaba absolutamente nada y podía la gente no tener ni siquiera con sus prestaciones. Y hoy en día el resultado de esa falta de prestaciones y de ese compadrazgo entre el poder económico y el gobierno en esas décadas hicieron que hoy tengamos una cantidad impresionante de adultos mayores que no tienen prestaciones, que no tienen una pensión, que no pudieron sacar una casa del Infonavit y por ende hoy el gobierno, este gobierno que finalmente siempre ha sido humanista, se dedica a velar por ellos porque finalmente gracias a esos adultos mayores es que este país pudo progresar décadas tras décadas, porque ellos fueron la planta productiva de este país y esa parte nadie la entiende. Si ser y como dicen, un idiota o un iluso populista es agarrar y ver de qué forma impulsan con infraestructura para generar empleo, pues yo me imagino que entonces ellos han de querer que regresemos a lo otro. Si ser un idiota populista es agarrar y poner de alguna manera esquemas para que no se saquee el erario y el erario se use en infraestructura, en programas sociales y de alguna manera, porque no hay que dejarlo de decir, tener un proyecto de austeridad republicana, pues yo me imagino que entonces me preguntaría, ¿quiénes son los idiotas y los imbéciles? Gracias. Has hablado contundente, querido Eddie Small. Saludo también a nuestro analista tuitero favorito, a Tito Zurita Carpio, quien también seguramente se está quemando por entrarle a la mesa de diálogo y opinar. ¿Cómo estás, Tito? Te saludo con mucho gusto. Buenas noches. Saludarte, aunque me dejó muy triste. Yo creo que si me encuentro a Cedillo ahorita lo voy a abrazar por todo lo que le acaba de decir Eddie. Qué bárbaro, no dejaste nada de él. Pero sí, tiene toda la razón. Nuestro querido Eddie Simol,
Cedillo fue un poquito más que un inútil, fue un gobernante gris. Recuerdan que fue uno que recibió una economía, también estaba supuestamente correcta y no era así, estaba sostenida con pinzas y se le deshizo en las manos y gracias a él estamos pagando una deuda, creo que nos toca como más de 90,000 pesos por mexicano. Creo que actualmente incluso las tasas, los intereses ya rebasaron a la deuda, es decir, en una maniobra que nos perjudicó en todos los sentidos, quedamos endeudados por ahí, creo que hasta el 2070, no lo vamos a ver ninguno de nosotros, quizás nuestros nietos les alcance el tiempo para pagar eso. También el que acabó con los ferrocarriles, ¿se acuerdan? Cedillo fue el que decidió que ya no se usaran y no pasó nada más. También el que usó en su tiempo la fiscalía, usó a la PACA, ¿recuerdas, Vicente? Esta vidente que andaba buscando el cuerpo de no sé quién, ese era Cedillo, ¿no? O sea, este gobernante que hoy tiene la solución y que habla de que el populismo es un fantasma que recorre Latinoamérica, casi fue lo que quiso decir, además sin atreverse, porque él siempre fue así, él nunca fue puntual en las cosas. Por ejemplo, se atrevió a decir que Salinas se equivocó, pero lo dijo como 20 años después, cuando debió haber dicho desde el principio y haber aguantado la situación para que no nos llevara la debacle del 94 como nos llevó en aquella ocasión. Pero Cedillo siempre viene a destiempo y siempre con otros intereses. Es un personaje que saliendo del gobierno de la República empezó a trabajar para todas las instituciones particulares con las que tuvo que ver siendo presidente de la República. Así que pues yo no sé con qué cara este señor hoy nos quiere dar la receta para solucionar las cosas en un país que él pues no dejó precisamente bien, sino que le preguntan a los de ZLN, ¿recuerdan? O la huelga de la UNAM, creo que por ahí fueron 10 meses, 11 meses que estuvo detenida y nunca pudo negociar nada con nadie, ¿no? O sea, este personaje es Cedillo el que hoy nos viene a decir cómo hacer las cosas, Vicente. Así es, y no me parece coincidencia, no me parece que aparezca de la nada, que salga de su cueva Cedillo. Algo hay, Eddie Small, me imagino que ya lo mandaron los intereses extranjeros a meter su semilla, envenenar el debate rumbo, por ejemplo, a la reforma eléctrica, o no es para tanto. No, todo lo contrario, por supuesto, como tú sabes muy bien, Vicente, y la audiencia, y bueno, los compañeros, pues yo tengo 2 años que advertí lo de la injerencia extranjera y que les explicaba cuál era el mecanismo, cómo funcionaba. Si tú te vas a tus programas anteriores de hace 2 años, vas a decir, sí, cierto. Eddie, es más, lo dijo, que finalmente había aquí un grupo de personas que se dedicaban a viajar al extranjero, que las juntas eran en el extranjero y que finalmente estaban pactando y organizando todo un mecanismo en el cual iban a buscar golpear al presidente y a su gobierno. Y dicho y hecho se está cumpliendo, y qué bueno que se quedan en video las cosas, porque se podrían rescatar y dirían, ¿y por qué dijo este hombre hace 2 años esto, cuando todavía no estaba sucediendo? Pues porque era claro. O sea, desgraciadamente tenemos un grupo fuerte de golpeadores del presidente que lo han odiado durante toda su vida, porque esto ha sido de toda su vida, desde que apareció, vamos a decir, valga la redundancia, en sus vidas, y que han buscado todas las formas y maneras de boicotearlo, de hacerlo a un lado, de minimizarlo, y pues nada funcionó. Digo, durante mucho tiempo lo lograron porque el poder y la lana es muy pesada y lo que metían era muy pesado y se coludían con los medios, se coludían finalmente con los adversarios y pues por supuesto que los que metían la lana era este grupo que lo tenemos identificado, pero que también tengo ganas de decir, y es importante, que hemos perdido de vista que hay muchas personas que creemos que porque ahorita están fingiendo que están de este lado, pues si nos vamos a los anales de la historia, como dicen, y a los años anteriores, nos vamos a dar cuenta que ellos no estaban de este lado. Ellos por conveniencia se han pasado de este lado. Y eso es algo que no podemos perder de vista los que estamos en este movimiento. Por supuesto, el presidente y el gabinete. Hubo personas que hoy dicen estar de este lado, que salieron 20,000 veces a golpear al presidente, que hasta hacían conferencias de prensa en contra de él y de sus proyectos, y no se nos puede olvidar. Y como siempre dicen, siempre hay un tweet, siempre hay un video, siempre hay una declaración. Entonces,
ya dejemos también de ponernos estos lentes oscuros como los que yo traigo, los míos sí me permiten ver y a veces ver más allá, sino que seamos mucho más analíticos, muchísimo más, podría decir, persuasivos en el tema de decir, aquí hay un proyecto y es un proyecto a favor de la nación y es un proyecto que trae bienestar al país y que estamos de alguna manera recuperando hasta dignidad y soberanía. Porque sí, señores, el presidente también nos ha ayudado junto con su gabinete, los que están muy comprometidos con esto, junto con la parte que también participa en todo el órgano legislativo y judicial, porque hay que decir que somos un grupo muy variado y completamente heterogéneo de ciudadanos y de funcionarios por este proyecto, porque tenemos muchas ganas de ver a nuestro país brillar como siempre lo ha hecho. Y por supuesto que todo esto está orquestado desde dentro y hacia el extranjero, porque en el extranjero también hay muchos intereses en este país. Nada más si contabilizáramos en las últimas décadas cuántas empresas extranjeras se beneficiaron de todos los ramos, de todo ese compadrazgo político con la parte económica, entenderíamos que hay demasiados intereses político-económicos globales buscando golpear a este proyecto honesto y con valores. Y tenemos que esperar mucho más. Yo lo que les puedo adelantar, y me parece muy justo, y me corresponde decírselos, así como se los dije hace 2 años, es prepárense porque están organizando algo como lo que lo organizaron a Trump. Hay mucho dinero de por medio, va a haber una guerra sucia cada vez peor, hay muchos extranjeros metidos, pero también muchos nacionales y quienes ustedes menos imaginarían. Hasta los medios que parece que ahorita le están dando por el lado al presidente están metidos ahí y muchísima gente del poder económico que no tienen la menor idea. Así que es el momento de cerrar filas, es el momento que no haya una división en este movimiento, es el momento que todos empujemos porque es a favor de toda la población. Y lo que le interesa aquí a todo este movimiento es que todos, hasta los que están opuestos, les vaya mejor y tengan una mejor vida. ¿Por qué? Porque los que están moviendo, ahora sí que, como dicen, las manos que tejen y que mecen la cuna, no son esas personas que nos van a traer beneficios y bienestar a la población del día a día. Entiéndanlo. Ellos nada más están luchando por sus propios intereses. Así es. Dice Zedillo, gobernantes ineptos, populistas. Pues me imagino que no se refiere a Andrés Manuel López Obrador, nótese mi sarcasmo, mi querido Tito Zurita Carpio, porque el, entre comillas, populista, el autoritario, el aprendiz de dictador, ¿qué tanto han dicho de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues consigue cosas como estas. Exdirectivos de Interjet son condenados a pagar un adeudo fiscal por cerca de 700 millones de pesos. Los empresarios Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani fueron condenados al pago de 689.3 millones de pesos por impuestos retenidos y no pagados por la línea aérea Interjet durante los ejercicios fiscales 2018 y 2019, de acuerdo con una resolución del Tribunal Federal de Justicia y Administración. Y si bien es cierto, pues los tribunales son los tribunales, creo que son de los milagros del Mesías tropical, aunque le arda a Krause, son milagros de la Cuarta Transformación, que se esté obligando a pagar a los que deben, porque esto no ocurría ni con Peña Nieto, ni con Calderón, ni con los gobiernos como los de Fox o como los del iluminado de Zedillo, Tito Zurita Carpio. Es obvio que lo que Zedillo quiere es impulsar la idea de que los gobiernos que tienen el corte que estamos viviendo con López Obrador no favorece el crecimiento y todo esto que ellos le llaman, lo que es lo correcto, que le llaman las reformas estructurales, que sí las está haciendo, por ejemplo, Brasil. Y ya sabemos qué significa reformas estructurales: reducir el tamaño del Estado para que sea todo operado por los privados y sean jugosos negocios. Entendamos esto, que lo que estaría aplaudiendo ahorita Zedillo, si la historia hubiera sido otra y tuviéramos a Anaya o a Mitt, el Bronco no, porque pues ya ven, ahorita no puede, como de presidente de la República, ¿no?
serían el aeropuerto de Texcoco estaría ya en el tercer préstamo para sacarlo adelante y anunciándose que ahora sí, para el 2025 va a estar listo. Ahí sí, ese tipo de cosas son las que les gustan, porque bueno, son los particulares que están construyando y ganan muy bien. A Zedillo es lo que no quiere ver. Precisamente me puse a revisar los datos del Fondo Monetario de las líneas de crédito que ha aventado, que México está entre esas, pero que no las ha usado, que no las usó durante la pandemia, pero sí las han utilizado otros países. Estoy seguro que son esos a los que Zedillo se refiere, ¿no? A los que sí pidieron dinero y a los que sí están haciendo las reformas que les están dictando desde arriba, que era lo que es la costumbre que se había tenido desde siempre. Que Zedillo siguió. Zedillo es un economista formado en Estados Unidos. O sea, él perfectamente entendía cómo tenía que operar las cosas en relación a lo que se decía desde afuera de estas órdenes del Fondo Monetario a través de estos préstamos que parecen muy buenos, muy nobles, pero que sabemos que lo único que hacen es condicionar los proyectos a donde van a ir destinados y sobre todo la manera en que se van a pagar. Esa es la idea correcta para Ernesto Zedillo. Pero bueno, pues no es así. Este gobierno no ha solicitado deuda, en plena pandemia tampoco lo hizo, es decir, 0 pesos. Si hay más, la deuda crece, pero por los intereses. Y obviamente esta deuda también es de la que nos dejó Ernesto Zedillo, porque en ese desastroso sexenio, que es cierto, no todo fue su culpa, pero también fue parte de su responsabilidad, la economía se vino al suelo para los mexicanos. Muchas personas se quedaron sin nada y costó muchísimos años recuperarnos. Y yo creo que si lo viéramos en retrospectiva, lo que perdimos los mexicanos en el sexenio de Zedillo, quizá no lo hemos logrado recuperar todavía, ¿no? Porque pasamos luego unos sexenios donde el crecimiento estaba inflado otra vez a través de préstamos, que es la costumbre que han tenido ellos. Porque, repito, para estos economistas con esta formación, lo correcto es crecer endeudándote. Es decir, pues tú no estás creciendo en realidad porque sí vas a generar, pero todo se está yendo para la deuda que estás dejando ahí, que hay que pagarla, porque, bueno, todos esos recursos tienen toda una intención. Ese es el Ernesto Zedillo, Vicente. Déjenme proponerles otro tema, si me permiten. El tema de la seguridad. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, Eddie Small, querido Tito Zurita Carpio, estamos avanzando en seguridad. Más claro, ya no está García Luna. Puta, brutal. Y creo que abre un gran debate. Muchas personas dirán, ¿cómo es que vamos avanzando con tantos muertos? Yo creo que vamos avanzando con la estrategia correcta. Y dirán, ay Vicente, ¿cómo te gusta defender al presidente hasta en lo indefendible? No, es en serio. Los números son una cosa. Ir a la raíz del problema es otra. Tampoco podemos esperar que en tan poco tiempo, y dicen, oye, pero ya pasaron 3 años, pues sí, pero nos aguantamos 20 para llegar a este nivel. ¿Qué paciencia la de nosotros? ¿Qué nos pasó que de pronto se nos acabó la paciencia? Entendió el que entendió. ¿O cómo lo ves tú, Eddie Small? El presidente dice, claro que vamos avanzando en seguridad porque los malandros ya no están en las filas como autoridades. Y yo voy a decir una cosa, si es que hay alguna autoridad malandra, también es responsabilidad de nosotros en esta transformación, pues apostar a la denuncia, como lo hemos hecho muchos desde la mañanera, que se han plantado muy valientemente, y me incluyo nada más porque he ido a la mañanera, pero obviamente los colegas periodistas que llegan del interior de la República Mexicana son los que han estado haciendo las denuncias sobre autoridades o que no entienden la cuarta transformación o que de plano siguen defendiendo los intereses del pasado, pero en general ese es mi planteamiento. ¿Tú qué piensas, Eddie? Yo lo que podría decir en el análisis es que quien opine que no estuviésemos avanzando es justamente esas personas que optaron y siempre han apostado por decir, es que yo pensé que al primer día ya no iba a haber ningún muerto, es que yo pensé que al primer día ya no iba a haber absolutamente nada. Es esas personas que creen que un proyecto de transformación es magia
Es esas personas que creen que un edificio no se construye desde la excavación, cimientos, y después levantarlo, y después los acabados, las ventanas y todo lo demás, y meterle todo lo que tiene que ser para que termines un edificio. No, son esas personas que creen que el verdaderamente quehacer público y político es arte de magia. Y no, no es arte de magia. Es un tema de administración pública, de estrategia, de análisis, de contenciones, de ir caminando. Y eso es cuando te refieres vamos avanzando. Y yo sí entiendo la connotación de vamos avanzando. Eso no se refiere a se terminó. Eso no se refiere a apreté un botón y se acabó algo que heredamos por décadas, una podredumbre y que se agravó con Calderón y que de ahí lo único que hemos visto es un regadero de sangre y un infierno que nos dejó Calderón y el señor García Luna. Perfectamente bien referenciado por el presidente el día de hoy. Entonces, por favor, quien quiera hacer un análisis y una opinión puntual, tiene que irse a toda la parte de variables, métricas y estadísticas en el sentido de cada entidad y sus niveles de delincuencia por rubro, porque los niveles de delincuencia son por rubro, no es un solo rubro. Hay que ver lo que es la parte del homicidio, por supuesto, hay que ver lo que es la parte con robo con violencia, robo a casa habitación, robo de automóvil. O sea, cuando vas viendo todo lo que es delincuencia, violación, feminicidio, o sea, creo que es muy importante entender y también verlo por entidad para poder entonces sí dar una opinión de qué significa vamos avanzando. Tienen también que entender, y esto es algo muy importante, y yo se lo digo a la gente que le gusta hacer un análisis profundo, que las armas que se importaron, cientos de miles de armas con Calderón y con García Luna en el operativo Rápido y Furioso, cómo lo hicieron a propósito, porque decía él que se maten entre ellos según él, y empezó nada más a pactar con algunos y a los otros decía, pues que se maten entre ellos, dales todas las armas, dale todo. Eso no se acaba sexenio tras sexenio. O sea, al cambio de sexenio no es un botón mágico que dice, en este momento todos los cientos de miles de armas que dejó pasar Calderón y García Luna se desaparecen en el de Peña. Y luego apretamos el botón y se desaparecen en el de López Obrador. No, señores, esas armas ya están sembradas en nuestro país, esas armas ya están sembradas en cientos de miles de hogares que desgraciadamente por el abandono tuvieron que irse al sicariato, señores. Esas armas están sembradas en el crimen organizado que se generó por toda la falta de oportunidades y por todo el saqueo que se dio por décadas y la gente se le hizo fácil agarrar dinero fácil, porque no había cómo. Esas armas se sembraron y esas armas están entre nosotros todos los días de nuestra vida, desde el delincuente local de colonia hasta el macrodelincuente que se ha logrado hacer de tanques y lo que quieran. Y si ustedes creen que eso es un botón apretado cambiando un sexenio, entonces no entienden lo que significa vamos avanzando. Ojalá y después en las siguientes mañaneras y en lo que se habla de seguridad, puede el presidente expresar junto con su gabinete qué significa el vamos avanzando y vaya mostrando rubro por rubro, entidad por entidad, cómo es esa traducción de vamos avanzando, para que a los que lo golpean y no entienden el análisis, que todo esto lleva un proceso, para que puedan captar lo que es el vamos avanzando y para que también la ciudadanía entendamos vamos avanzando. Así es. ¿Cómo ves tú, Tito Zurita Carpio? A mí este asunto de la violencia me resulta muy complicado, ¿no? Hay que entender que este fenómeno es algo muy complejo que nos perjudica a todos como sociedad, no es algo que viene de fuera, es algo que está aquí en nuestra sociedad, o sea, es parte de nosotros, de alguna u otra forma todos tenemos relación con ella, no estoy diciendo que estemos relacionados, sino que como sociedad estamos entrelazados, ¿no? Todos tenemos algún amigo, algún conocido que ha sido víctima, o tarde o temprano te vas a enterar que alguien que tú conocías también era parte de todo esto, el vecino, ¿no? O alguien con quien estudiaste, con quien trabajaste. Esa es la complejidad del fenómeno de la violencia. Atender las causas
es una de las maneras de solucionarlo, algo que no se había hecho y de lo que ha hecho hincapié el presidente de la República. Tú lo has comentado también muchas veces, Vicente. Pretender que todo se solucione con cárcel sería estar persiguiéndonos los unos a los otros y nunca acabaríamos. Pero además, cuando se hace en la oposición, no les gusta porque pues se vuelven perseguidos políticos o los atacan porque son mujeres o toda esta serie de argumentos que van colocando de acuerdo a los intereses que ellos mismos persigan. O sea, le llaman delincuente al que tiene un arma, pero no le llaman delincuente a la alcaldesa que encierra a sus policías y los cachetea y no los deja salir, y luego la señora vaya avienta pelotas con dinero que dice que no lo hizo y luego dice que sí porque era para ayudar a los niños. O sea, es lo mismo. Ese tipo de cosas son las que se tienen que acabar y no importa quién las haga. Así sea un personaje que esté relacionado con el actual gobierno, que además ya ha pasado. Recuerdan, los que han tenido que ser sancionados por algún acto delictivo se van para allá, o sea, no hay de otra. Y mientras se siga pensando que el crimen es algo que viene de afuera, que no está dentro de nuestra sociedad y que es algo externo, pues no vamos a verle nunca el fin. Creo que atenderlos desde las bases, que es que la gente tenga alimento, que la gente tenga trabajo, que la gente tenga un recurso, que se salga de la idea de que tiene que participar en actividades así, que los estudiantes estén en la escuela. Ese es el principio para solucionarlo, y no va a ser en 3 años, como acabas de decir, va a llevar mucho tiempo, porque este fenómeno empezó desde finales de los años 80 y 90 con este crecimiento paulatino que tuvimos del narco, que empieza en Centroamérica, Sudamérica, y que poco a poco va llegando aquí a México, al grado tal que pues aquello que llamamos la colombiciación, ¿no? Algo así, pues lo empezamos a vivir nosotros, y ahora el mundo ve a México como se veía Venezuela en los años 90, y eso es triste porque no es justo para ninguna de las dos sociedades. Recuerdo alguna vez conocí a un maestro cubano colombiano en Cuba, y platicamos, y estuvimos platicando mucho rato. Ya cuando ya cada quien agarró su camino, me quedé con la idea en la cabeza de que cometí la tontería de preguntarle demasiado por el fenómeno del narcotráfico y qué pasaba, cómo lo veía, en los tiempos en que aquí en México todavía no explotaban las cosas. Me di cuenta que había perdido la oportunidad valiosa de conocer otra cultura porque me fui con la idea de que todo era así en Colombia. Lamento que ahora en México así nos vean. Y no debe ser así, hay que cambiarlo, y esto lo tenemos que cambiar pues todos y desde abajo, y el esfuerzo tiene que ser compartido también por la sociedad y por todos los grupos políticos, pero pues con eso de que hay que darle gusto a los panistas, a los perredistas y a los priistas, de a quién sí y a quién no se le tiene que agarrar, pues tacanijo, ¿no, Vicente? Así es, mi querido Tito Zurita Carpio, vamos a cerrar la mesa de diálogo aquí. ¿Por qué no invitamos a la gente para que te siga en Twitter, en donde te veo muy activo? Gracias por estar al pendiente de tu servidor. Tú fuiste de los primeros que se dio cuenta de esta campañita que se ha venido en contra, pero que compren su mandarina para mañana, porque me la van a pelar. Sí, y a 2 manos para que se entretengan bien. No te enganches con esos trolecillos, Vicente. Es gente que está ahí nada más para compartir información como una estrategia, ¿no? Eso que ahí te comenté hoy es parte de una campaña, son grupos que así operan. Ya tiene rato que lo empezamos a analizar algunos amigos y yo, pero no creas que como una estrategia también nuestra, sino que empezamos a intercambiar información y nos dimos cuenta de eso. Y es muy triste, ¿no? Porque lo único que buscan es denostar lo que uno puede hacer, positivo o negativo, pero siempre hacerlo de una manera que ya no va. Así que pues ni caso les hagas, sobre todo a gente que no da la cara, ¿no? Mejor gente como Eddie, como tú, como yo, que pues sí tenemos un rostro que ponemos, aunque no les gusta a todos, pero pues aquí lo ponemos, y qué le vamos a hacer. Bueno, un abrazo, Vicente. Eddie, un gusto otra vez coincidir contigo. Ya saben, síganme en @ZuritaCarpio en Twitter, allá para seguir repartiendo zapes y todo eso a la oposición. Un placer verlos esta noche a todos. Saludos hasta Tabasco, querido Tito. Mi querido Eddie Small, pues agradecido por tu paciencia y generosidad. No, pues un gusto estar con ustedes, Tito, Vicente, el equipo de Sin Censura, la audiencia tan preciosa y hermosa
que agradezco todo el cariño y todo el amor de todos los días y de segundo a segundo. Creo que de verdad para quienes estamos, nosotros tres lo entendemos muy bien, que quienes estamos en este medio, realmente nuestro alimento del alma son las personas y es la audiencia y lo que hacen por nosotros. Y eso también es algo que nos alienta todos los días a seguir haciendo la chamba, que para nosotros no es una chamba, es un placer y es un gusto. Entonces, pues gracias a ustedes y gracias, por supuesto, a la audiencia. Y en este caso, nada más decir sobre lo de los golpeteos y todo lo demás, pues como tenemos cara, como bien decía Tito, pues nos golpean. Todos creo que hemos sufrido últimamente mucho golpe, muchas campañas bastante fuertes, unas hasta pagadas en medios. Ya algún día platicaremos de eso. Y en mi caso, pues creo que hay mucho dolor por venir de esa parte que creen que uno no puede estar cercano a las causas necesarias y a las causas urgentes y que creen que porque solamente, pues de alguna manera estamos en algunos trabajos distintos, en el espectáculo, en la moda, en lo que sea, o de pronto pues nos tocó de una forma de vivir, eso significa que debemos de estar alejados de este proyecto. Y yo al contrario les digo una cosa, nada más para cerrar. Hay mucha gente, como dije en este movimiento, es un movimiento heterogéneo, es un movimiento diverso y es un movimiento donde participan de todo tipo de voces y de todo tipo de seres humanos. Y todo este movimiento es lo que ha dado la fuerza y toda esta variedad de personas es lo que ha dado la gran fuerza a este movimiento de transformación. Lo celebro y me encanta esa diversidad. Y les voy a decir otra cosa que también me está encantando. Ahora últimamente me están llamando para muchos de esos medios que se dedicaban todo el tiempo a tener negado a alguien que pudiera hablar a favor de la 4T. Y se están dando cuenta que con los argumentos y con el diálogo hay muchas cosas que como en la retórica de los medios golpeadores y chayoteros se les ha quedado en la mente y se dan cuenta que no es real. Y cuando verdaderamente nos sentamos en una mesa de diálogo con una cámara o con un micrófono y hacemos el análisis de los logros de este gobierno, no hay manera de tapar el sol con un dedo y de no aceptar lo que se ha hecho bien. Y también habrá cosas que no se hacen bien, como todos los seres humanos nosotros, pero es increíble la forma en la que han querido minimizar el gran avance y todas las cosas buenas que se han hecho en este movimiento de transformación y no darle el crédito a este presidente que de verdad, mis respetos, porque pues es un ser humano que trabaja todos los días y que se ve que ama a su país y que no lo hace en un discurso, que lo hace en resultados y en demostraciones y que ama a la gente de su país. Así que muchas gracias, síganme en Twitter, @edismol, en Instagram, @edismol_es oficial y ahí ya saben que estamos día a día participando y pues gracias Vicente y gracias a Tito y gracias a todos y a la audiencia. Y no les hagas caso a los odiadores, Edith, te apapacho así, un abrazo apretado, no hagas caso No. a los que te quieran lastimar en tu espíritu. El espíritu hay que protegerlo con una concha y tú sabes a qué me refiero, mi querido Eddie Small. No voy a abundar aquí, primero algún día lo platicamos. Y te es pido que sabes qué pasa, hacerlo. nos han pasado por el tractor del desprestigio, eso es lo que han querido hacer. Y esa es la parte más triste, sobre todo gente que hemos trabajado toda una vida y de una manera, pues, con mucho amor y con mucho amor por las personas. Y sí, por supuesto que uno tiene que hacerse la piel más dura y la concha más gruesa, y ya. Si me permiten un comentario sobre Eddie, para finalizar. Eddie, afortunadamente tu energía positiva es más fuerte que todas las campañas que han hecho. O sea, leerte pues sí, en redes sociales es un placer y escucharte, igualmente, pues ni se diga, ¿no? O sea, así que vamos. Eddie, mándame de tu energía al hígado, porque yo lo traigo atravesado. Pero ¿sabes qué? Nada más digámonos los tres y a todos los demás que participamos en esto y a la población y a todos. Es más fuerte la bondad que la maldad y la bondad sigue triunfando y por eso seguiremos transformando. Eso, mi querido Small. Cuídense, buenas noches, cuídate. Saludos, Tito. Buenas bendiciones. Noches. Adiós. Bueno, oiga, creo que es importante también. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores.
y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.